El domingo pasado, si os acordáis, estuvimos compartiendo sobre la pregunta que Jesús le hace a dos discípulos de Juan el Bautista, que luego empezaron a caminar con él. Y cuando Jesús vio que quería seguirlo, le hizo una pregunta. Recordábamos que no es la fácil de contestar, que era ¿qué buscáis? ¿No? Era ¿qué esperáis de mí? ¿Por qué venís tras de mí? Y quisiera, con la ayuda del Señor, compartir con vosotros una actitud que pienso que tiene que estar en el creyente, en el que quiere seguir a Cristo, y es el agradarle, buscar agradar a Dios. Pero no agrada a Dios por lo que Él puede hacer, agrada a Dios porque le ama. Yo soy del pensamiento que una de las expresiones de amor que hay es cuando amas a alguien, buscas agradar a esa persona que amas. Jesús en Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para agradar a alguien tienes que actuar de una manera concreta. Y con la ayuda del Señor quisiera compartir en esta mañana no qué es lo que tienes que hacer para agradar a Dios, porque mi opinión es que cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con Dios para saber qué es lo que tienes que hacer para agradar a aquel al que tú amas y que te ama. Pero sí quiero compartir con vosotros en esta mañana cuáles son las consecuencias de agradar a Dios, y sobre todo que podamos entender que el agradar a Dios es parte de la adoración que le tenemos al Señor. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? A veces podemos tener esas preguntas, ¿no? Preguntó Jesús: ¿qué buscáis? Y en esta mañana la pregunta es: ¿quieres saber cuánto me amas? La medida de tu amor y de mi amor por Dios lo sabrás cuando conozcas cuánto agradas a Dios en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de relacionarte, en tu manera de comportarte. Me vais a tener que ayudar. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que tal y como os enseñamos, os comportéis como conviene para agradar a Dios, y en esto crezcáis. Aquí Pablo habla a la iglesia diciendo que había hecho una enseñanza, se había mostrado hacia la iglesia de una manera, y era que un comportamiento que agradara a Dios, y no parar ahí, sino que tenía que haber un perseverar, un crecer en una conducta que realmente agrade a Dios. Antes de seguir, quisiera que orásemos. En el nombre de Jesús, Padre, estamos delante de ti, Señor, con la seguridad, con la certeza de que tú estás en medio de nosotros. En vano sería que hablásemos o que abriésemos nuestra boca si tu Espíritu Santo nos ministrara. Por eso te pido, en el nombre de Jesús, que tú ministres. Padre, toma aquello que tú has puesto en mi mente y en mi corazón, sujétalo a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Aparta la carne, la sangre, aquello que venga de mí, y guíalo, dirígelo en tu gracia, en tu amor, en tu poder y en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo exhortaba a la iglesia de Tesalónica y enseñaba que la vida del creyente ha de ser en cada momento aquella que agrade a Dios, porque también el agradar a Dios es el objetivo de una vida santa. Entendiendo santidad no como perfección, sino santidad como una vida que está apartada para Dios y cuyo único sentido tiene que ser
el adorar, si Dios lo permite, compartiremos más adelante, semana que viene, si Dios lo permite, sobre buscar adorar, pero dentro de la adoración está, y dentro de esa vida de santidad está agradar a Dios, porque no habrá nada que hagas con los ojos puestos en Jesús y con el objetivo de mirar que lo que estás haciendo es agradable a Dios, que no produzca santidad en tu vida. Porque no hay nada que venga de Dios que sea malo. Y toda conducta que esté enfocada en agradar a Dios producirá en ti un peso de gloria mayor que el que tenemos. Tenemos un ejemplo, un maestro, la gente que andaba con Jesús le llamaba Rabí, maestro. Ese maestro sigue estando vivo y tenemos que mirarnos en él. Él es una persona que estuvo vivo, murió, resucitó y por lo tanto vive. Y eso significa que sigue siendo ese maestro que quiere ayudarnos a dirigir nuestras vidas. Y él puso un ejemplo. Y lo primero que quisiera compartir con vosotros es que Dios está con quien le agrada y no lo abandona. Fíjate cómo lo dijo Jesús. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y es importante ver el contraste de lo que sería la frase gramaticalmente. El verbo en el tiempo presente es que conmigo está, pero el pretérito pasado, no me ha dejado solo, se podría traducir como no me dejó solo el Padre. Por lo tanto, podríamos leerlo de la siguiente manera: conmigo está en todo momento y no me dejó en ningún momento. Toda empresa que emprendió Jesús en el tiempo en el que estuvo, y todavía hoy, a través de su Espíritu Santo, se reduce a llevar a cabo siempre todo aquello que agrada a Dios. Por lo tanto, amar es una actitud que agrada a Dios, evangelizar es una actitud que agrada a Dios, servir es una actitud que agrada a Dios, bendecir es una actitud que agrada a Dios. Todo aquello que Jesús hizo y que Jesús predicó y que Jesús enseñó, el fondo era para agradar a Dios. No había otra motivación en él. Si queremos mantener una comunidad, una comunión íntima, una relación íntima con el Señor, con Dios, hemos de buscar hacer algo que Pablo hablaba a la iglesia de Roma, y es presentarnos nosotros como sacrificio vivo, agradable a Dios, para buscar cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra que él había preparado para ellos. Nosotros hemos sido sacados de nuestra vana manera de vivir. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé de dónde Dios me sacó. Espero que tú también sepas de dónde Dios te ha sacado, y sobre todo que sepas dónde Dios te está llevando o dónde te quiere llevar. Y Él está actuando. Él actuó desde un principio. Él vino a nosotros, nos sacó de nuestra manera de vivir y nos puso en un camino que nos lleva a un final precioso, que Juan 14 Jesús decía: he aquí, yo me voy al Padre y voy a preparar un lugar. Estoy preparando un lugar para vosotros, para que allí donde yo esté, vosotros también estéis. Es un caminar hacia un reinar con Cristo, a una vida eterna, pero que mientras lleguemos allí vamos a tener inconvenientes y obstáculos para poder conseguir que en todo momento nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente esté enfocado en agradar a aquel que nos salvó, aquel que nos sacó de la esclavitud. El pueblo de Israel
si vamos a leer un pasaje, vamos a ver el contexto, vemos que él hace una petición de forma generalizada, que es obedecer. Y una de las características y que tenemos que incorporar en nuestra vida para agradar a Dios es obedecer a Dios. No se entiende, por lo menos yo no entiendo, que yo pueda decir que amo a alguien cuando no le obedezco. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni les sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Esto es una promesa que Dios hizo a su pueblo. Y repito, si lees el contexto, ves que hay unas instrucciones, hay unas promesas de bendición basadas en unas premisas que era escuchar, entender lo que Dios hacía y agradarle de la manera que pudieran hacer aquello que Dios les había dicho. Hay en mi vida una lucha interior para hacer lo que me agrada y negarme a mí mismo. Y la promesa que Dios quiere darnos, hay 3 promesas preciosas que quiero compartir con vosotros de cuál es la consecuencia de una vida que agrada a Dios. La primera es provisión y bendición. Dice que sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo estéril. Te daré una vida larga y plena. Nosotros tenemos un pastor, ellos tenían un Dios, nosotros tenemos un pastor. Un pastor que desea guiarnos y protegernos. Cuando leemos el Evangelio, Jesús hablaba del señorío, ¿sí? Decía que el siervo tiene que agradar a su Señor. Pero eso es así. No podemos entender a alguien que se llame siervo de alguien que no se enfoque en agradar a su Señor. Si nosotros podemos saber de memoria el Salmo 23 y declarar que el Señor es mi pastor, primero lo que tenemos que hacerle es Señor de nuestras vidas. Y una de las características que tiene que haber para que realmente el Señor sea Señor de nuestras vidas sea buscar agradarle a Él. El siervo busca agradar a su Señor. Y además de prometerles, como hemos visto, que conquistarían, que subyugarían a sus enemigos, si servimos a Dios con agrado, dice que Él proveerá todo lo necesario y habrá bendición. Fijaos, no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo, sea estéril, te dará una vida larga, te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. El salmista lo expresaba de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Hay una frase, dice: nunca podrás llegar a entender
lo importante que es Cristo en tu vida hasta que Cristo sea lo único que tengas. ¿Amas a Dios? Agrádale. La segunda promesa es guía y protección. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. Se les promete guía, se les promete dirección, se les promete ser guiados, guardados por un ángel en su peregrinación en el desierto hasta la tierra prometida. El salmista decía: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Esa es la bendición de la promesa de Dios cuando buscamos agradar a Dios, guía y protección. Y la tercera promesa es descanso y nuevas fuerzas. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. Dios no ha prometido que donde vayamos a vivir no estemos rodeados de enemigos. Dios lleva a su pueblo a un lugar donde los enemigos estaban. Dios no quitó a esos enemigos, sino les dio una instrucción: enfócate en mí, enfócate en agradarme a mí, enfócate en cumplir las instrucciones que yo te daré. Tú vivirás ahí y a tu alrededor estará rodeado de hititas, de amorreos, de jebuseos, y todos tenemos algún hitita, algún jebuseo y algún amorreo y algún a nuestro alrededor. No, Dios no ha prometido o nos dijo que no había gigantes. En Caleb había un espíritu diferente, porque cuando llegaron los 12 espías pusieron los ojos en todas estas personas y al final no quisieron. Pero dice la palabra de Dios que Dios vio en Caleb un espíritu diferente, un espíritu que fue en pos del Señor, que buscó agradar a Dios. Incluso le dijo: si Dios nos ha traído hasta aquí es porque la tierra que nos ha dado es buena, así que vamos a entrar y vamos a hacer aquello que le agrada al Señor. Es en la experiencia que tengo y que creo que hablábamos el domingo pasado sobre buscar experimentar al Señor, es que cuando las cosas parecen imposibles, cuando las situaciones y las circunstancias parecen que nos desbordan, siempre llega un momento en que Dios nos lleva a dar un paso de fe. Y a veces el miedo nos paraliza y eso lo que hace es que no podamos ver la gloria de Dios. Mi experiencia es que cuando las cosas más difíciles se ponen, cuando más se han puesto, Dios sigue siendo fiel. Y cuando agradamos a Dios, y cuando el pueblo, cuando recibe la promesa de Dios diciendo que Él estará en una tierra que Dios había escogido para ellos y que iba a estar rodeado de enemigos, la frase absoluta que dice es: yo los destruiré por completo. A veces queremos ser nosotros quienes peleemos y quienes luchemos por vencer esos enemigos. Y Dios nos dice única y exclusivamente: atiende, escúchame y sigue los pasos que yo te diga y agrádame. El Salmo 23:2 dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas. Cuando buscamos agradar a Dios, cuando actuamos para agradar a Dios, cuando pensamos como Dios quiere que pensemos, cuando nos comportamos de la manera
que agrada a Dios, Él está con nosotros, Él permanece con nosotros y Él somete a los enemigos bajo nuestros pies. Y lo vamos a ver. Hay algo, estas son las 3 promesas que tú y yo vamos a tener que esforzarnos en poder conseguir y que no las perdamos. Tenemos que saber, es muy posible que tú ya lo sepas, pero yo te lo voy a recordar, que habrá circunstancias, habrá personas externas que querrán que dejemos de buscar agradar al Señor primeramente. Jesús tiene una frase que dice: los enemigos serán los de tu casa. Y hay un salmo, el Salmo 55, que se refiere a Jesús con Judas. Dice: porque no me afrentó nadie que no fuera alguien con el que yo tenía sentimientos. ¿Vale? Porque cuando se mezclan los sentimientos, vamos a tener más lucha para poder agradar a Dios antes que a las personas. El primer hombre que no agradó a Dios, ¿quién fue? Adán. Adán fue el primer hombre que no agradó a Dios. ¿Por qué? Se lo preguntaremos cuando lleguemos al cielo. Podemos tener muchas, pero bueno, quien se lo pide, cuando Dios la crea, Dios le dice que le da una ayuda idónea, y bueno, al final fue influenciado por la existencia de Eva, pero eso no le eximió de responsabilidad, porque él había recibido primera instrucción que lo primero que tenía que hacer era agradar al Creador. No va a haber justificación, hermanos. No nos podremos justificar delante de Dios que no le hemos agradado en una situación concreta porque nos declinemos a favor de quien tú quieras, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. No podremos justificar. Y el segundo Adán, que es el plan que Dios establece en el nuevo pacto, es Cristo. Y Cristo marca la forma de actuación correcta. Primero, agradar a Dios que a los hombres. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Y esa carta del capítulo 2 dice que haya en vosotros, haya en la Iglesia, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, el sentir que tiene la Iglesia tiene que ser una Iglesia que busque agradar a Dios en todo. Sansón y Dalila, un hombre escogido por Dios desde pequeño, que al final es vencido por el decantarse hacia la sensualidad, el agradar a alguien por el que él quedó seducido. Y vamos a ser seducidos, hermanos. Vamos a ser seducidos, quizás no por mujeres, pero vamos a ser seducidos por trabajos, vamos a ser seducidos por situaciones concretas, vamos a ser seducidos. Algo siempre nos arrastrará a que no agrademos a Dios, porque ese es el trabajo del tentador. Y él sabe y conoce aquellas cosas que nos seducen. Vamos a ver qué dice Pablo a la iglesia de Colosas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no solo cuando os ven, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, por temor a Dios.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la ley. Cristo al Señor servís. Pero el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto podría ser un estudio en todas las áreas. Y decía que los obstáculos que vamos a tener para no recibir aquellas 3 primeras promesas va a ser la influencia que nosotros podamos tener en cuanto al ambiente. Lo primero que dice es: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay quien quita esta última parte. Y a mí me han venido a buscar esposas casadas en las que me preguntan qué tienen que hacer cuando su marido le pide algo en concreto, ¿no? Y yo aprendí en el Señor a no decirle a aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, aquellas personas que tienen acceso al lugar santísimo porque el velo se rasgó. Yo he aprendido a no decirles lo que tienen que hacer. Lo que sí he aprendido y les comento es que ellos tienen que buscar a Dios para que esas personas reciban revelación de lo que tienen que hacer. En las bodas hay una... Cuando se lleva a los novios a que hagan el pacto matrimonial, se le pregunta a la mujer si está dispuesta a obedecer en todo a su marido. Claro, ese todo es bastante absoluto. Y se añadía una coletilla que dice: siempre que no contravenga a las leyes de Dios. Claro, a mí me han venido esposas que me dicen: no, es que mi marido es incrédulo, pero me dice que no ofrende, que no diezme. ¿Qué hago, pastor? No lo voy a decir. Porque a quien tienes que agradar es al Señor. A mí me venía a la mente como Daniel y sus amigos, cuando ellos conocían la Torá, sabían que se tenían que obedecer a las autoridades. Ellos sabían que había un decreto del rey de aquel tiempo, y estaban amenazados de muerte. Sin embargo, ellos no dejaron de agradar, lo declararon, lo confesaron, lo hicieron, y Dios les libró. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando tú estés delante de una situación en la que los sentimientos, la carne, la sangre, se opone a lo que tú entiendes que es bíblico, párate, esfuérzate, busca al Señor y sé valiente. Porque quien tiene que convencer a tu hijo, a tu esposo o a tu esposa no eres tú, es el Señor. Daniel no es librado por el rey. A Daniel y a su amigo les libró el Señor porque un ángel dice que estaba alrededor de ellos. Por eso os digo, hermanos, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, pero habrá momentos, habrá situaciones, habrá cosas que vas a tener que tomar decisiones en el Señor. Y escúchame, no obedecer ante algo que tú estás convencido o convencida de que es algo que te está pidiendo el Señor, eso no es pecado, pero es una responsabilidad. Por una parte, tienes la obligación de estar sujeta a la autoridad de tu marido, pero como conviene al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que ver si que lo que está pidiéndome mi marido conviene al Señor o no conviene. Y perdonadme si me malinterpretáis, porque no quiero decir que no sometáis a los maridos, claro, la Biblia no cree. Pero te puede crear conflictos en momentos concretos cuando lo que te pida tu marido entra en contradicción con lo que tú crees
que Dios te está pidiendo. Entonces ahí, párate, medita, busca al Señor y actúa. Porque es lo que hablaba yo antes, no se trata de que luego lleguemos delante del Señor y dijamos, no, es que mi marido me dijo, y nos justifiquemos como nuestro marido, como Adán se justificó con Eva. No vamos a poder. Cada uno de nosotros vamos a tener la responsabilidad, cuando lleguemos delante del Señor, de saber y conocer que lo que hemos hecho, lo hemos hecho con un corazón íntegro que ha buscado agradar a Dios. Eso es lo que tienes que buscar. Maridos, esposas, hijos y siervos. Porque fijaos que aquí hay para todos. Hay para las casadas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Una vez me vino un esposo y me dijo, es que le he dicho a mi mujer que ponga la lavadora de una manera y no me obedece. Y se le creó un conflicto porque la Biblia dice que tiene que hacer lo que yo le diga. Y claro, yo no iba a entrar ahí, digo, esto es una chorrada. Allí tu marido, que a tu esposa que ponga la lavadora, que la ponga, no entiendo. Y al final, son de esos momentos que el Señor te da sabiduría. Me decía que tenía una mujer que no se le sometía. Yo conocía el caso, ¿no? Para mí no era el caso, ¿no? Pero al final Dios me dio una palabra de sabiduría. ¿Qué hago? Digo, compórtate con ella de la manera que Cristo se comporta con su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? Tú. Tú eres parte de la iglesia. Por lo tanto, tú eres esposa de Cristo. Compórtate con tu esposa de la manera que Cristo se comporta contigo. Cristo es flexible. Cristo es paciente. Cristo es misericordioso. Cristo es dialogante. Cristo sabe esperar. Al final toma decisiones. Y vas a tener que tomar decisiones, marido. Porque la última palabra en un gobierno la tiene la autoridad. En un hogar la autoridad es el marido. Pero por encima está el Señor. Por eso es cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil. Hijos, obedeced a vuestros padres, aquí sí es claro, en todo. No sé si se lo ha pasado, pero a mí me han venido hijos con problemas serios con sus padres, que te nace de decir, estos padres no tienen por dónde. Pero el Señor me recordaba esto. Yo les tenía que decir, obedece a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Aunque a mí no me guste, aunque a ti no te guste, aunque esté fuera de lugar, obedece a tus padres, porque aquí dice que hay que obedecer a los padres en todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y luego hay una instrucción para los padres, y es que no exasperéis a vuestros hijos. Con los hijos necesitamos dialogar de la misma manera que nuestro padre dialoga con nosotros como hijos. Exasperar a nuestros hijos es, porque lo digo yo, puñetazo en la mesa y punto pelota. No. Vemos que hay un contexto de agradar en muchas áreas sociales donde la referencia tiene que ser siempre el Señor. Cómo actúa el Señor con nosotros como esposas, cómo actúa el Señor con nosotros como hijos, y cómo actúa el Señor con nosotros como siervos. Intentemos imitarlo, porque sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Por lo tanto, la responsabilidad de que si no actúo para agradar a Dios, la responsabilidad será mía. Porque tengo las herramientas suficientes para saber lo que conviene y lo que no conviene, para saber lo que agrada
y lo que no agrada al Señor. Por lo tanto, hay una responsabilidad y unos deberes de sujeción y de amor, pero luego hay una importante norma y es nuestra responsabilidad, que es el agradar a Dios sobre todo y no a los hombres. No a mi esposa, no a mi esposo, no a mis hijos, antes que a Dios. Huir del compadreo, huir del colegueo, pues no hemos sido llamados únicamente a ser siervos, sino a ser amigos. Pero el amigo es algo más que un compadre. El amigo es aquel que sabe decir las cosas que nos agradan y que no nos agradan. Porque no le importa si lo que me va a decir me agrada o no. Le importa que lo que me vaya a decir le agrade al Señor. Y lo hace por amor. Cosecharemos lo que sembremos. Y si obramos injustamente, cosecharemos la misma injusticia que sembremos. Segunda de Corintios 5, 14 y 16 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Para agradar a Dios, mi relación contigo no tiene que ser en la carne, tiene que ser en el Espíritu. Y tiene que ser buscar aquellas cosas que realmente agradan a Dios y son actitudes espirituales. Y aquí tenemos una gran motivación de Pablo, de la vida del apóstol, que es el amor de Cristo nos constriñe. De hecho, la palabra constreñir es una palabra que significa que nos obliga, hace que vayamos adelante, nos motiva a hacer algo, pero es por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. El amor a Dios es lo que me constriñe, es lo que me obliga, es lo que me fuerza a ir a actuar de la manera que va en contra de mis pensamientos, en contra de mis emociones, en contra de mis sentimientos, porque lo que voy a hacer es aquello que Dios me está diciendo que haga. La palabra constreñir dice que nos obliga a ir adelante, nos motiva y luego nos guía una vez que llegamos allí para poder entender los límites de lo que deberíamos y de lo que no deberíamos hacer. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú te mueves en una actitud que va en contra, llegará un momento en que el Espíritu Santo te llevará a entender que has hecho las cosas bien. Hay que comportarse con los demás según Dios y no según los sentimientos, lástimas, temores, complejos, seducciones. Porque la ofrenda de agradar al Señor producirá dolor. Una ofrenda sin sacrificio no es ofrenda grata. Y dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque ese es el culto que agrada a Dios. Por lo tanto, para conseguir las tres primeras promesas, tenemos que entender que va a haber sacrificio a la hora de actuar agradando al Señor. Producirá malestar en la carne. Maridos, ¿habéis dormido alguna vez espalda con vuestra mujer? No te salgas de aquello que Dios te ha dicho que hagas, porque quien tiene que convencer a tu esposa y a tu esposo es el Señor. Pero las mujeres tienen un arma que se llama seducción, y conozco muchas situaciones en las que saben usar esas armas. Vas a tener que tomar decisiones entre Dios y tu esposa, vas a tener que tomar decisiones entre tú y tu esposo, vas a tener que tomar decisiones entre tú y tus seres queridos, vas a tener que tomar decisiones entre tú y tus amigos, vas a tener que tomar decisiones entre Dios
y tus hermanos en la fe, y eso va a conllevar dolores las entrañas. Nos va a quitar horas de sueño. Va a producir enfado, va a producir confrontación, pero hay promesa de Dios. Y recibirás la paz de agradarle a Él primero, que es el fruto de esa obediencia, de ese agradar a Dios. Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos los pone en paz por Él. Esto es una promesa. Es el Señor quien tiene que poner paz entre tú y tus amigos, cuando lo que hagas es agradar a Dios. Salmos 41, 11, 12 dice: en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Sabremos cuando agradamos a Dios. Sabemos que nuestra vida agrada a Dios cuando nuestro enemigo no triunfe sobre mí. Y vamos a ser mantenidos por Dios por nuestra integridad. Y algo que mantuvo a Job fue su integridad, aún en contra de toda la adversidad que tenía. Mantente íntegro en saber y en conocer lo que agrada a Dios, y hazlo, porque ahí te sustentará y te protegerá el Señor. Mira, he tenido experiencias con personas toxicómanas con una mochila de delitos impresionantes, de delitos que pueden ponernos los pelos de punta. En los centros de rehabilitación, cuando llegaban, conocían al Señor, se convertían. A los meses, incluso algunos a los años, les bajaban de los juzgados las causas judiciales, y en ellas competiciones grandes. La más pequeña eran 2 años, 4 meses y 1 día. Y todo aquello porque estaban dentro de lo que era delitos de drogadicción, de salud pública. Y la más pequeña eran 2 años, 4 meses y 1 día. De ahí pasaban a 4 años, 2 meses y 1 día. Y de ahí en adelante, si eso llevaba delitos de sangre. Cuando ellos se convertían al Señor, llegaban las causas judiciales. Nosotros en el ingreso les decíamos que nos dieran esas causas judiciales para saber cuál era su situación. Y cuando llegaban las causas judiciales, ellos venían y decían: tengo una petición fiscal de 6 años, tengo una petición fiscal de 2 años y pico. Y tenían un abogado, de oficio o no, según si podían. Y la invitación del abogado era que mintieran. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como creyentes? Acepta, reconoce y pide perdón. Y muchos fueron librados de la cárcel por decir la verdad. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. De la misma manera que quizás en un delito social o del sistema que era Daniel y sus amigos, ellos se mantuvieron en lo que era coherente. Habían conocido a Cristo y ellos debían mantenerse en la verdad de Cristo, entendiendo que si entraban en la cárcel era porque Dios lo permitía, si no, porque Dios lo permitía. Pero tanto en ambas situaciones Dios tenía un propósito. Pero no era negociable mentir, porque la mentira no tiene comunión con la verdad. Pero para eso se necesita valentía. Y ante esa situación, muchos fueron librados de la cárcel por decir la verdad. Y aquellos que entraron, Dios se glorificó, porque Dios les usó para hacer cosas hermosas en la cárcel. Efesios 5, 8, 10. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobad lo que es agradable al Señor. Esa es la nueva manera de vivir. Dice: en otro tiempo erais, ahora somos otra cosa.
Y nuestro enfoque tiene que ser buscar lo que es agradable al Señor. Nada más. Porque en eso, en ese vivir enfocado en lo que es agradable al Señor, vamos a vivir una vida en la carne, quizás con situaciones desagradables, pero la carne para nada aprovecha nada. Lo que es importante es una vida espiritual plena en el Señor. Eso es lo más importante. Jesús pide a sus discípulos ser como Jesús, por encima de parecer. Tenemos que ser, no parecer que somos. Dios nos pide autenticidad. Tenemos que ser auténticos. No somos actores que trabajamos un papel de cristiano. Soy cristiano. No soy actor de cristianismo. Y no olvidemos que Dios ya nos dio poder. No salgas de aquí pensando que no puedes. Porque Dios no permitirá nada en tu vida que Él sepa que puedes hacerlo, porque Él ya te ha dado la capacidad para poderlo hacer. Pero si Dios permitiera el oprobio, si permitiera el insulto, si permitiera el menosprecio, la confrontación, recuerda esto, Filipenses 1, 28 y 29. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Es un privilegio, bueno. No es algo que te mereces. Pero si agradas a Dios, Él te dará el triunfo sobre las cosas que Dios permita que estés. Hebreos 13, 20, 21. Perdón, 1 de Pedro 4, 14. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Por todo esto, hermanos, y ya termino, quiero terminar expresándole al Señor la petición del autor de la carta a los Hebreos. Es el final de la carta, para que hoy Dios nos capacite, y que nos capacite por medio del poder del Espíritu Santo. No es algo que nos capacite por medio de la comunión con Cristo, y que nos capacite para hacer su voluntad y produzca en nosotros el agradable en todo. El autor a los Hebreos dice lo siguiente: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Ahora tú me dices: quiero vivir agradando al Señor. ¿Quieres vivir agradando al Señor? ¿Sí? Y te preguntas lo que me pregunto yo: ¿cómo voy a hacerlo? ¿Te haces esa pregunta? ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues lo siento mucho, pero tú no vas a poder hacerlo solo. Mira bien el pasaje de Hebreos. No olvidemos que la gloria es para Dios, por siempre y para siempre. Pues vivir una vida que agrade a Dios en todo solo puede producirse cuando el señorío de Cristo es una realidad en nosotros. Porque solo Él es capaz de producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Ni en ti, ni en mí hay nada bueno. Pero Dios puede producir en nosotros la capacidad de poderle agradar. Esa era la oración del autor de Hebreos. Oro para que Él os capacite, para que seáis capacitados por medio
del poder del Espíritu Santo, de la comunión con Cristo. Si desaparece eso, en esta mañana, si tú anhelas, si tú quieres, si tú deseas ser un creyente que busque agradar a Dios, busca mantener una relación personal e íntima con el Señor, porque solamente Él puede capacitarte para ello. Jesús lo dijo de una manera mucho más fácil, más entendible. Juan 15:5: yo soy David, vosotros más. El que me permanece unido a mí y yo unido a Él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, en esta mañana te invito, si quieres mantener las promesas de aquel que agrada a Dios, si en esta mañana tú tomas la decisión de vivir una vida agradable al Señor, no olvides que solamente Él te puede capacitar. Por lo tanto, toma una decisión en esta mañana, y es mantener una relación íntima, personal y diaria con el Señor, para que Él produzca en ti el querer como el hacer, para poderle agradar a Él. Solo unido a Cristo y Cristo unido a ti lo conseguirás. Él es quien nos capacita. Vamos a ponernos en pie. Grupo de alabanza que suba. Señor y Padre, primeramente gracias por rescatarnos, gracias por sacarnos de la tierra en la que estábamos esclavizados, Señor. Gracias porque sin merecerlo tú nos trajiste a tu presencia. Gracias por tus promesas en las que caminamos hacia un lugar donde vamos a reinar contigo. Gracias porque tú estás preparando el lugar para nosotros, para que podamos estar juntamente contigo. Pero en esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a poderte agradar. Queda camino por hacer, queda testimonio por dar. Somos sal, somos luz. Dios, y en esta mañana queremos tomar la decisión de agradarte. Pero entendemos que es algo que no podemos producir nosotros, es algo que solamente podemos recibir de ti. Nuestra naturaleza es engañosa, es pecadora, no hay bien dentro de nosotros, no hay bueno ni aun uno, pero entendemos y hemos leído de que separados de ti nada podemos, pero unidos a ti podemos conseguir aquellas promesas, aquellas metas que tú nos has propuesto. Somos tu iglesia, Señor. Y queremos que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, alma, espíritu, cada poro de nuestra vida, de nuestro ser, te alabe, te adore y busque agradarte, Señor. Produce en nosotros el entender que esto que queremos y que te pedimos solamente es posible si buscamos tener una relación personal, íntima y profunda contigo. Y tú harás aquello que para nosotros es imposible. Te decimos, como dijo el autor de Hebreos, a ti sea la gloria por siempre. Amén. Gloria
Amén. Bendito sea el Señor. Estamos terminando el servicio de esta mañana. Nos despedimos de este tiempo, pero no de la presencia del Señor. Pili, por favor, nos despides en oración.